Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a un encuentro más en Historia de la Educación. Este video va a ser polémico porque estamos ingresando a la unidad número 4 y para eso vamos a empezar a trabajar con el concepto de dictadura y terrorismo de Estado, y para el video de hoy he seleccionado algunos recortes de cuestiones para empezar a charlar acerca del tema. Si tuviera que ponerle un título a este video sería empezar a pensar qué no es una dictadura militar. Ese sería el título con el cual comenzamos este video, y para lo siguiente primero voy a mostrarles un primer video. ¿Sabe qué dice la gente? Lo voy a decir a nivel popular, ¿eh? Sí. Se viene el zurdaje. Bueno, ese es el... O sea, los zurdos, ¿no? No, eso no lo dice la gente. No, eso no lo dice la gente. Ese término es un término que nunca lo escucho. Eso lo escucho desde los años 70, el zurdo. Es una no, ahora lo dicen. Sí. Hay alguna gente que a usted no se lo dirán, pero lo dicen. Sí. Puede haber alguna gente que hable en esos términos. Hablar en esos términos le costó 30.000 desaparecidos a los argentinos. Yo lo que digo es que se viene más democracia. ¿Qué siente usted por Cristina? Muy autoritaria. No me gusta su forma de manejar nuestro país. Creo que nos ha hecho muchísimo daño a todos los argentinos. Y yo le hago responsable de todo lo que vive la Argentina. El salario mínimo que ayer se acordó es el salario mínimo más alto de la región. Y yo le hago responsable de todo lo que vive la Argentina. El país no tiene libertad. ¿Sabe qué tiene el país? Miedo. Miedo, que eso es terrible para un país, el miedo. Yo lo noto en mi mesa. Yo creo que es una dictadura lo que estamos viviendo. ¿Una dictadura? Sí, señor. Sí, señor. Sí, una dictadura. Es terrible, es una mujer, es una dictadora. Como ven en los recortes que mostré, parece que hay una suerte de combinación en la cual se piensa que ciertos gobiernos han sido como una dictadura. En el caso del primer video que mostré, se establece que digamos, en voz de Mirta Legrand, y no lo traigo por casualidad tampoco, se ha construido esta idea de que durante la época, sobre todo del gobierno de Cristina, eso se consideró una dictadura. Ahora bien, ¿qué pasa con este segundo video? En este segundo video también se dice: Macri, vos sos la dictadura. Investigando también, porque tampoco se trata de pensar en las cosas sin investigar, me parece que eso es algo central. Una de las cuestiones que han explicado muchos teóricos acerca de por qué se cantaba Macri, basura, vos sos la dictadura, es muy pegajoso. Era porque justamente el grupo Macri fue uno de los beneficiados durante la dictadura cívico-militar del 76 al 83 por las cuestiones económicas de los negocios. Digamos que hubo muchas empresas que se enriquecieron ilícitamente durante la dictadura militar, y Macri formaba parte de un grupo económico con el cual pasó esa situación. Igualmente, en la voz populi, en la voz popular, digamos, se trascendió que las situaciones y las regulaciones económicas del gobierno de Macri llevaban a pensar que estábamos en una dictadura. Último, y llegando a un contexto bastante actual, está este último video que empezó a surgir a partir de la semana pasada, una carta de intelectuales diciendo que la cuarentena es una dictadura, y le dieron el nombre de infectadura. Acá va el date. Vamos a hablar ahora con Luis Brandoni. Vamos a hablar, por supuesto, de este documento que firmaron 300 científicos e intelectuales en donde hablan de infectadura. Entre ellos está Luis Brandoni. Luis, parte por este documento, ¿no?, que firmaron intelectuales, científicos, en donde estás vos, que hablan de infectadura. ¿Por qué lo firmaste, Luis? No, porque es una manifestación de un estado de cosas, y que yo con el espíritu, porque yo voy a sacar un poquitito del centro el tema de la infectadura. Es un neologismo, que es una ironía, o tal vez no haya caído bien, pero de lo que se trata es de una opinión de una cantidad de gente sobre un estado de cosas que tenemos todo el derecho de hacerlo en democracia. Ni más ni menos que eso, no es mucho. Como ven, como representante está Luis Brandoni diciendo que justamente se puede establecer esta palabra de infectadura porque estamos en democracia, y como estamos en democracia tenemos derecho a decir lo que pensamos.
Y si tenemos derecho a decir lo que pensamos, decimos que esto es una dictadura, porque estamos en democracia. Contradicciones, somos seres de contradicción. Nos comentan ahí abajo a ver qué opinan acerca de esta construcción que hizo Luis Brandoni. ¿Estamos en una dictadura? Por eso podemos decir que es una dictadura, pero estamos en democracia. Bien, a modo casi, de pensar en una sátira, he presentado estos 3 videos para justamente cortar con algunos errores conceptuales vinculados a que es una dictadura. Pareciera que se ha vuelto parte del sentido común, y como dicen muchos autores, el sentido común es el menos común de los sentidos. Pensar una situación en la cual no hay un acuerdo entre el gobierno, los medios de comunicación, entre el gobierno, algunos sectores sociales, o entre el gobierno y grupos económicos, pensar esa situación como una dictadura, digamos que echa por tierra el concepto de dictadura, desconoce la cuestión histórica y digamos que deja sin sentido muchas cuestiones vinculadas a lo que sí es una dictadura. La dictadura del 76 fue la última dictadura militar que tuvimos. Sin embargo, no es la única dentro de la historia argentina. Nosotros tenemos una historia de golpes de Estado, tras golpe de Estado, situaciones de proscripción de partidos como pasó con el peronismo y situaciones de democracias restringidas donde Lucre explicó en un video anterior la situación del Onganiato, donde el poder militar se hacía cargo por algún tiempo de esa democracia restringida hasta que se volviera a otra situación. ¿Qué pasaba? Es que en el último tiempo esa estadía del gobierno militar era mucho más extenso en el tiempo y costaba muchísimo más volver a la otra democracia. Sin embargo, en la última dictadura militar, lo que vemos como particular es que no es solamente un golpe de Estado organizado por un sector, sino que es una actividad macropolítica, digamos, a nivel latinoamericano, que también combina una alianza entre el poder cívico, entre el poder militar, clerical y económico. Por eso la última dictadura militar es sumamente compleja, no solamente de entender, sino también de explicar, y justamente tiene una profundidad a nivel conceptual que nos hace pensar que no es una dictadura militar, incluso con los mismos ornamentos que tenía la dictadura de Onganía, sino que básicamente es la configuración de todo el aparato estatal en la construcción de una dictadura que implanta el terror, y por eso se denomina terrorismo de Estado. Dictaduras militares ha habido a lo largo de la historia argentina, pero solamente denominamos como terrorismo de Estado a la última dictadura militar. En otro momento, Lucre va a subir un video diciendo qué cosas no tengo que decir en un final acerca de dictadura militar. Se habla mucho acerca de esta última dictadura, se ha construido mucho, se ha construido una memoria colectiva también acerca de lo que ha significado la última dictadura militar, pero también en paralelo se han construido diferentes discursos. Los discursos de los dos demonios, los discursos vinculados a que entonces cualquier restricción que se piensa autoritaria por un sector del pueblo ya puede ser considerado dictadura, y por eso mostramos los videos anteriores. Sin embargo, hay que profundizar justamente en que durante el último terrorismo de Estado, durante la última dictadura militar, todo el aparato estatal, estamos hablando en el sentido de Althusser, todos esos aparatos estatales también, medios de comunicación, aparatos ideológicos, aparatos represivos, se configuraron en pos de la construcción de un enemigo interno identificado como el subversivo, pero esto en un sentido amplio, porque todo era subversivo para la época, y eso se prolongó en la activación paralela de un plan económico de destrucción de las redes sociales, de los partidos políticos, de los movimientos sociales que se manifestaban en contra o que buscaban justamente otra forma política y económica de pensar el país. Por eso remarcamos que hay que tener, una profundidad conceptual para pensar la última dictadura militar. Hemos escuchado muchas veces expresiones vinculadas a que se eliminaba o se perseguía al que pensaba distinto. La pregunta es, ¿quién era ese que pensaba distinto? Por ahí muchas veces pensamos que solamente era el colectivo de estudiantes, eran los que participaban en los centros de estudiantes, eran los obreros que participaban en los sindicatos, pero la realidad es que la dictadura militar desapareció a 30.000 personas, dentro de las cuales se organizó una medida de persecución social. ¿Por qué hablamos de terrorismo de Estado? Justamente porque el terror se implanta como sistema de vida, como un sistema
de 24 horas de autorregulación, de autohigienismo, donde la persona internaliza esa institución de terror, por lo cual está el conocido no te metas, mejor no opinemos, digamos que también se suspenden los derechos constitucionales, las garantías constitucionales, como por ejemplo el habeas corpus. Muchos abogados también son detenidos en los procesos de ir a buscar a personas desaparecidas a las comisarías. Por eso decimos que hay que tener ciertos resguardos y mucha definición conceptual también para entender cómo fue el proceso, donde el mismo Estado organiza, según algunos autores, un genocidio social. Dicho esto, a grandes, digamos, definiciones, es que tendríamos que pensar muy bien a la hora de decir en cualquier discurso de la actualidad, cuando tenemos una democracia tan joven, que es a partir del 83, que estamos entrando de nuevo en una dictadura. No hay que tomarlo con tanta liviandad. Me parece que el discurso hegemónico de pensar que cualquier situación ya es una dictadura nos quita del análisis y no nos permite mantener un criterio histórico sobre los hechos sociales. Por eso, hasta acá este video trata acerca de lo que no es una dictadura. Ustedes pueden seguir trabajando en estos análisis y argumentos. Ahora se viene el video número 2, en el cual vamos a trabajar con Pablo Pinot para ver justamente cuáles fueron esas estrategias que implementó el Estado para configurar el terrorismo de Estado.